Saludos a todos y bienvenidos a esta nueva edición de Comics Men, el podcast del multiverso, donde hablaremos acerca de todos los temas relacionados con el medio de los cómics, la ciencia ficción, la fantasía y todo lo que se nos ocurra referente a nuestro querido mundillo. Aquí todos los temas son bienvenidos. Nos acompaña el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Soy Tito. Hola, soy Peri. Así como su amigo Paco. El tema del día de hoy, la saga de Fénix Oscura. Sin más ni más, comenzamos. Pues hoy toca hablar acerca de la saga de Fénix Oscura, una de las mejores sagas que ha habido en la historia de los cómics en cuanto a contenido dramático, contenido épico, buena caracterización de personajes y algo que se ha mantenido en el, digámosle, en el bagaje de los X-Men durante muchísimo tiempo. La saga de Fénix Oscura representa todo lo bueno que tienen los X-Men y los peligros o en cierto punto el lado negativo que les puede, de las cosas que les pueden llegar a ocurrir. Una tragedia acompañada de heroísmo y también acompañada de sacrificio. No sé ustedes qué opinen o qué recuerdos tienen acerca de esta gran saga. Pues mira, precisamente ahorita que mencionas que pues, la saga de Fénix Oscura es parte del gran bagaje de los X-Men, yo diría que es más allá que eso, ¿no? Porque ahorita ya es un referente para cualquier cosa que tú quieras decir. Tienes que leer algo en cómics. Ya olvídate de únicamente de los Hombres X. Algo en cómics que te digas es una excelente historia. Y vas a disfrutar de todo lo que es precisamente el heroísmo, una buena escritura, un excelente dibujo. Buenísimo. En fin, ¿no? Tiene que ser la saga de Fénix Oscura. Lo podemos catalogar así como que al nivel de lo que hoy día dicen, no, pues es The Dark Knight Returns, o es Batman Año 1, o Watchmen inclusive en su momento, ¿no? O sea, que cada uno fue así como que muy icónico en la época en que salió. Pues bueno, para finales de los años 70, para principios de los años 80, la saga de Fénix Oscura fue así como un parteaguas hacia el nuevo storytelling de los Hombres X, ¿no? Bueno, mira, en mi caso, la verdad, así como dijo Paco, yo tengo unos recuerdos un tanto agridulces con respecto a esta saga. Fue de las primeras sagas importantes que yo pude leer. Obviamente todo era impactante, todo era nuevo. Y de primera instancia me encuentro con la caída y la redención de un héroe. Para mí, siempre me he inclinado hacia Marvel, ¿no? En cuestiones de historia, en cuestiones de personajes. Y cuando leí por primera vez la saga de Fénix Oscura, yo era un niño. Y obviamente el tipo de dibujo de John Byrne fue impactante. Pero además la historia fue lo que me llamó la atención, ¿no? Era una historia sobre la caída de una heroína. Como dijo Paco, la tragedia que ocurre dentro de un universo de héroes. Me presencié de las pocas grandes derrotas que han tenido los héroes, que lo manejaremos más adelante. Uh-huh. Y créanme que es una historia que espero que cuando terminemos el programa les llame la atención leerlo de pies a cabeza, porque fue algo totalmente... Es una historia psicológica muy, muy, muy compleja. Y la verdad es para mí una de las más grandes sagas de cómics jamás creada. Fíjate que lo que dices es cierto. Yo sí pondría fácilmente a la saga de Fénix Oscura en el top 10 de las sagas que tienes que leer de superhéroes. Fácil, o sea, sí la pongo ahí. O sea, Watchmen también, obviamente, los clásicos, ¿no? Que todo el mundo te dice siempre, Dark Knight Returns, Watchmen. Luego como que hablar de eso, siento que tanto se diluye un poco la extrema importancia que pueden llegar a tener esas obras como las que acabo de mencionar. Pero definitivamente la saga de Fénix Oscura sí necesita estar ahí, porque es un referente, créanmelo. Todo está tan bien hecho, tan bien estructurado, que te dice, quiero leer más de superhéroes, quiero leer más de los X-Men. Y eso no hubiera sido posible sin el par de creadores que juntos lograron esto. El escritor Chris Claremont, yo creo que
Así como hay, no sé, el escritor definitivo de Hulk es Peter David. El escritor definitivo de... ¿Qué otro te gusta? De Batman, yo... Vas a decir Tom King, estoy segurísimo que vas a decir Tom Ni King. loco, ay, no, por favor, no, gracias. No, pero sí puedo decir que tiene muchos. Por ejemplo, Batman es de esos personajes que tienen muchos. Está Frank Miller, está Alan Grant, hay muchos, Chuck Dixon, hay muchísimos escritores de Batman que yo digo, estos son los indicados. Pero si hablamos de X-Men, tenemos que hablar de Chris Claremont, que es una persona que estuvo a cargo de esto, ¿qué será? ¿30 años? Cuando menos 25. Cuando menos, y todo le salía excelentemente bien. Y su mayor éxito, yo creo, fue cuando se juntó con Dave Cockrum e introdujeron después a los nuevos X-Men, que era toda esta oleada de nuevos personajes como Tormenta, Wolverine, Coloso, Nightcrawler y otros. Para aquello de que antes los cómics no eran diversos. No, pues sí lo eran, se los juro que sí. O sea, eran nada más hombres blancos. Todos esos personajes eran de distintas nacionalidades y de distintas razas y distintas etnias y orígenes. Y bueno, Chris Claremont logró juntarlos a todos, amalgamarlos con un propósito en común, que era el de la lucha por la humanidad y por la especie mutante. Cockrum se salió del título un poco después de que pasó todo esto, aunque sí tuvo una saga larga a cargo de todos estos personajes, pero luego llegó John Byrne. Cuando llegó John Byrne, la mancuerna que él tuvo con Claremont fue definitivamente impactante, y eso detonó todavía más el éxito de los X-Men por este estilo tan novedoso y tan estético que tenía John Byrne. Y pues limpio, era un estilo muy limpio. Muy limpio. Yo creo, no por demeritar a otros artistas como por ejemplo Mark Silvestri o John Romita Jr., que llegaron después de la saga de Fénix Oscura y antes de Jim Lee, pero yo creo que los run más icónicos que han tenido los X-Men son Chris Claremont, siempre ahí, y John Byrne, y luego Jim Lee. O sea, el arte de estos dibujantes le da un impacto todavía superior al gran guión que tiene Claremont en X-Men. Ahí nada más te faltó mencionar a Will Portation. Por ahí también estuvo Portation antes y después de la... antes de inclusive de Jim Lee. De hecho, me parece que la primera versión de Gambit todavía tiene un poco de Will Portation. Creo que sí. Creo que sí, ¿no? Digo, porque ahí compartía créditos con no sé con qué otro dibujante, ¿no? Pero sí, tienes toda la razón, ¿no? El salto que dan de la época de John Byrne a la época de Jim Lee, todos los intermedios fueron buenos. Sin embargo, no fue sino hasta Jim Lee donde volvieron a dispararse a la estratosfera los personajes, ¿no? Pero bueno, eso sigue siendo de la mano de Chris Claremont. Sí, de Chris Claremont. De hecho, si mal no recuerdo, creo que fue por ahí del X-Men número 3. Creo que fue el último número que escribió Chris Claremont. Al menos consecutivamente, creo que sí. Sí, creo que sí. Sí, no, luego llegó John Byrne, de hecho. John Byrne a partir del 4, pero fue igual también, nada más fue una pequeña saga y ya después se salió de Marvel, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra historia. Pero vaya, aquí es importante remarcar que pues, cuánto tiempo fue tan icónico el trabajo de John Byrne, cuando menos en la cuestión gráfica, ¿no? Los dibujos, para que por tanto tiempo no viniera otro dibujante a ser tan importante. Sí. Y aparte, la misma saga ha sido el origen de muchos dibujantes y guionistas actuales se basan todavía en esa saga para hacer más historias. Hace poco salió una que me viene a la mente fue la historia de Avengers contra X-Men, que tiene que ver con la saga que tiene que ver con Fénix. Por ejemplo, hubo otra saga, la de War Song de Fénix, que también tiene que ver con... O sea, hay muchos elementos que los autores empezaron a agarrar a partir de la saga de Fénix Oscura como un punto de inspiración para futuras sagas que hasta la fecha todavía... Y es más, que más ejemplo que actualmente acaba de salir la película de Fénix Dark Phoenix. Fíjate que sí, efectivamente, tienes toda la razón y a mi punto muy personal, yo creo que
muchos de los escritores de hoy día han estado dando vueltas y vueltas para todos terminar siempre con la Fuerza Fénix. O sea, yo creo que para mí ya también está terminando de ser como que cansado. Y es que eso, se ha vuelto ya un cliché, o sea, prácticamente ahora, bueno, saliéndome un poco del tema, la Fuerza Fénix es el parteaguas para revivir, para hacer para retomar historias, ¿me explico? Sí. Pero al final, ninguna de estas historias que han aparecido ha tenido la fuerza, la esencia que tuvo la saga de Fénix Oscura. Y ahorita con lo que vayamos a hablar más adelante, van a darse cuenta el por qué. Fíjate que algo que es también curioso es que todos los cómics que tienen el mayor impacto y que todavía siguen siendo referentes a hoy en día, por lo general suceden en muy pocos números, porque antes se tenía esa costumbre. De un tiempo para acá, digámosle a principios de los años del 2000, la tradición o la manera de trabajar que tiene Marvel es juntar un arco argumental en 6 números para que quede de acuerdo al trade paperback y en recopilatorio, y entonces bueno, sale, se vende, pero antes no se tenía esa costumbre, entonces no tenían los autores, dibujantes, escritores, no tenían que hacer eso, no tenían que decir, tengo que irme despacito para que me alcance para 6 números mi historia. No, lo hacían en 2, 3, 5 y hacían una saga muy muy grande pues durante todo el año. Bueno, perdón que te interrumpa, pero sí, tú nada más recuerda Days of Future Past. Sí. Esos son únicamente 2 números. 2 números. Y hasta película hicieron de eso. Y es tan icónica, casi como la misma saga de Fénix. La Guerras Secretas fueron 12 tomos. 12 números. Sí, esa fue específicamente realizada para vender juguetes. Por O sea, eso, imagínate. Pero al final, o sea, se llevaron... Y el impacto, ¿no? Que se todavía llevaron tiene. su tiempo, lo hacen bien. Ahora todo es muy... Es una premura, rápidamente. ¿Sabes qué saca? Es más, si se dan cuenta, ni la calidad es la misma. No es la misma. Como les Por supuesto exigen que no. un cierto número de números en tal tiempo, les da flojera, no cuidan los detalles. Paco dijo hace un momento algo muy importante. Si ustedes revisan la saga de Fénix Oscura, es limpio, el dibujo es limpio, es claro, la estética. O sea, yo la verdad no soy un diseñador, no soy dibujante, pero yo puedo apreciar la diferencia entre un buen dibujo realizado con tiempo y con una persona con talento. Sí, claro. A un dibujo actual, que no digo que desmerito el talento de los dibujantes, yo no puedo dibujar como muchos, pero sí se nota mucho el nivel de calidad que tienen actualmente, ¿no? Y fíjate que la saga de Fénix fueron 9 números nada más un epílogo, o sea que prácticamente son 10 números. Se publicó en 1980 en el título Uncanny X-Men, del número 129 al número 138. Y en tan solo 9 números, más el epílogo, te ponen todo lo relacionado con la saga de Fénix y para dónde quieren ir. Y como dije, o sea, son muy poquitos números y todavía siguen sacándole. Otra, por ejemplo, Avengers número 4. Ajá. Fue cuando regresó el Capitán América. ¿Cuántas veces no han explotado todo eso? Y fue un numerito. Y si todavía nos vamos más para atrás, ¿cuántas páginas tenía Action Comics número 1 en el debut de Superman? 7 páginas, ¿no? Creo que fueron 10. ¿Y cuántas tenía el de Detective Comics 27? Fueron 7. O sea, poquito. O sea, eso es lo que se hacía antes, ¿no? Entonces, bueno, pues definitivamente es algo que te tienes que estar consciente de ello. Precisamente aquí no es tanto el storytelling, o sea, el cómo vas a desarrollar la historia, sino lo trascendente de tu historia, ¿no? O sea qué tan novedoso o qué tan importante es la idea que están presentando, que no es necesario que te extiendas a muchísimos números, ¿no? O sea, simplemente el saber plasmarlo, que aquí viene lo importante de lo que es la mancuerna entre escritor y dibujante, y tener la libertad editorial, obviamente, ¿no? Claro. También lo digo, estamos de acuerdo que para 1979, 1980 no era la misma línea editorial que se tenía o que se tiene hoy día, ¿no? Tristemente. Tristemente. Pero teniendo la libertad editorial, la libertad artística hasta cierto punto, permite que tanto el dibujante y el escritor se puedan coordinar tan perfectamente que te den una historia en el tiempo que sea necesario, sin tener que meter así como que rellenos
o cosas que son inútiles a la Exacto, historia, sin o sea, presiones. porque empiezan a redondear muchas cosas, ¿no? Sí. Empiezan así como que a darle vueltas a las cosas, ¿no? No tienen esa presión de, tengo que juntar 6 o 7 números para que salga una novela gráfica, ¿no? Como dato curioso, ¿sabes en dónde creo que empezó todo eso? En la saga de los clones de Spider-Man. Yo creo que ahí fue donde empezó todo eso, porque les dieron la orden editorial. No, expande, y salió una cosa que no tenía pies ni cabeza ni forma. Yo creo que vino, fíjate bien, y fue la época, porque yo creo que es a partir de la muerte de Superman. Ajá. A partir de la muerte de Superman, ya muchos de los episodios o capítulos que se publicaban de diversos títulos, ya los intentaban a llevar así como que a una caída de los personajes, ¿no? Ah, sí. Pero digo, tanto que al año siguiente tuvimos Nightfall. Uh-huh. Nightfall, si bien muy sencillamente lo pudimos haber tenido en menos de 10 números, fue una saga que... Un año si tú quieres. Bueno, ya haciéndola bien un año a lo mejor, ¿no? Y culminando precisamente con el evento importante, ¿no? Uh-huh. Pero después de Nightfall, ¿qué se nos ocurrió? Bueno, hacemos ¿cómo se llamaba? Night Quest, Ah, ¿no? sí. Y que igual fueron como 12 números, incluidos 4 títulos de Batman que había entonces, en fin, ¿no? Y después todavía Night Cent. O sea, fueron 3 fases, todo girando sobre la misma caída y regreso de Batman, ¿no? Para que al final me dijeran, bueno, ya regresé, ok, te dejo el paquete, adiós. ¿No? Eso es en cuanto a DC, ¿no? Porque igual, después de la muerte de Superman también vinieron el reino de los Supermanes. Ah, sí, como pues ya después el regreso de Superman, ¿no? Un mundo sin Superman y después sí. Funeral el for a Friend y todas esas cosas. cierto, Pero ¿no? fíjense que hablando de eso, qué bueno que tocas el tema, porque yo creo que probablemente la saga de Fénix, con la muerte de Jean Grey, representó la primera muerte significativa de un protagónico en los cómics. Hay otros ejemplos, claro, por ejemplo, pero no son protagónicos si nos vamos a Gwen Stacy, Uh-huh. o bueno, por Orígenes, pues el tío Ben, ¿no? Claro. Pero la naturaleza de este personaje, por su misma naturaleza de ser un fénix, era como que un poquito obvio que en determinado momento fuera a tener su resurrección. Así que yo creo que más bien podría considerarse la primera muerte-resurrección de un protagónico. Y hoy en día tenemos como 20 millones de ejemplos, pero en aquel entonces sí fue importante. Sí fue importante, y tenían la puerta trasera de escape con el hecho de que pues es un fénix y los fénix renacen de sus cenizas. Entonces, yo creo que esa fue la primera. Posteriormente, la muerte de Superman. Pero para eso tuvieron que pasar 12, 13 años. O sea, no fue inmediato. Y después de la muerte de Superman, ¿cuántas no tuvimos? Montones. Entonces, yo creo que ese es uno de los impactos más fuertes que ha tenido la saga de Fénix. No sé ustedes qué opinan al respecto. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Al final tú tienes un personaje que desde 1963 lo llevas desarrollando, que la gente se encariña con él, y tiene un foco de atención. Yo sí podría decir que hasta cierto punto que Gwen Stacy post-mortem es más importante que Gwen Stacy viva. Sí. No, o sea, eso claro. me queda claro, ¿no? Obviamente no tenía el mismo foco que tiene o que tenía Jean Grey en ese momento. Ahorita Jean Grey, desafortunadamente, la hemos ganado, perdido. Creo que como 10 veces. Lleva como 10 veces en los que últimos 25 años. No, y ahorita como personaje está perdida, ¿eh? Bueno, Es otro personaje completamente distinto. Bueno, pero ahí está, Sí, ¿no? ahí está. Ahí está, ¿no? Es más, creo que había 2, no sé si sigan 2 todavía, ¿no? No estoy seguro. Fíjate que Pero los fíjate. X-Men me han decepcionado tanto en los últimos años que ya no he tocado sus cómics. Pues Marvel en general. Marvel en general, pero sobre todo los X-Men. Yo Sí. siento, no sé ustedes qué piensen, pero yo creo que lo último muy, muy bueno de X-Men que me viene a la mente fue cuando estaba Frank Whiteley y Grant Morrison. Yo creo, O sea, los New X-Men. sí, creo que eso fue lo último bueno. No es cierto. Fue Josh Whedon. Uh-huh. Josh Whedon Y con Frank Cassaday. Cassaday. Ahí fue lo último. John Cassaday, perdón. Lo último bueno de X-Men, esas 2 sagas. Sí. De ahí en fuera,
No, la verdad, bueno, es mi opinión personal. Sí, Lo que Astonishing X-Men se llamó. Miren, sí. lo que pasa de mi opinión es de que X-Men fue una franquicia que fue prácticamente la base de Marvel por muchos años. La verdad, creo que fue el sustento, era lo que les daba la papa. Porque tenía las combinaciones que antes habíamos mencionado. Y lamentablemente la saga de Fénix Oscura fue una saga, creo yo que podría considerarlo una saga casi perfecta. Sí. Casi perfecta. Y a la larga, pues eso fue algo que han intentado, como dijo Tito, un montón de veces regresar y regresar y regresar. Vamos a matarla, vamos a regresarla, vamos a matarla, vamos a regresarla. Miren, yo creo que lamentablemente una cosa negativa que puedo decir de la saga de Fénix Oscura fue que fue el parteaguas para las muertes, para matar y revivir personajes con una facilidad que como si fuera... Ya no le das tanto significado a la muerte de un personaje. No, yo creo que sí tienes razón, fue el prototipo. Pero la que de verdad fue el parteaguas fue la muerte de Superman. Ah, sí, pero o sea, al final, la muerte de Superman también, no puedo comparar el personaje de Jean Grey con Clark Kent Superman, bueno, claro que no. También tiene mucho que ver la importancia del personaje, pero pero Dark Phoenix creó, como dices tú, el parteaguas para poder, y es más, el revivir fue usaron algo verdaderamente inteligente para revivir a Jean Grey años atrás, cosa que prácticamente no he visto en ninguna otra, ¿cómo se llama? En otra resurrección de algún otro personaje. Yo me acuerdo de cuando revivió Superman, fue todo una historia complejísima, tenía que ver con la energía solar y que con el espíritu de Jonathan Kent, que también tuvo que intervenir. Una cosa un poco rara. Un poco rara. Pero qué bonito se veía la edición así con su bolsita blanca. Eso sí, ¿no? claro. Y Adventures of Superman número 500. Dibujado por Tom Grummett. Pero a la vez, o sea, al final, nadie le va a quitar a la saga de Fénix esa relevancia, ¿no? No, definitivamente no. Fíjense que esto me lleva a platicar ya más sobre la saga en sí. ¿Ustedes se acuerdan cuál era el roster del equipo en aquellos momentos? Sí, o sea, ¿cuál eran los miembros de los X-Men? Les voy a decir algo que ahorita a lo mejor ustedes me puedan ahondar un poquito. ¿Cuántos personajes eran? O sea, a ver. Eran 6, ¿no? ¿Eran 6? Fíjense. Cíclope. Sí. Coloso. Tormenta. Nightcrawler. Wolverine y Fénix. Párale de contar. No, o sea, me parece grandioso. Bueno, pero Charles siempre estaba como que tras bambalinas, era el que dirigía. Pero me parece verdaderamente notable cómo con 6 personajes nada más puedas hacer todo esto. Y ya casi al final de la saga de Fénix, ya para lo que fue la batalla final, se añadieron a otros 2 personajes ya clásicos. La Bestia, que en aquellos tiempos estaba más con los Avengers, y a Ángel. Pero yo siento... No sé ustedes qué me pueden decir. Yo creo que este roster es el más clásico, entre comillas, de los hombres X. Hay otro más. Mira, cuando menos yo creo que es con el que nosotros crecimos, ¿no? Sí. Porque este roster se consolidó desde el Giant Size X-Men número 1, ¿no? Que es por ahí del 75, si mal no recuerdo, ¿no? Y estamos hablando que en el 79, 80 empieza a ocurrir todo esto, ¿no? O sea, sí es la época de ese equipo en general. Claro, de hecho, pues ahí mismo, no sé si fue en el Giant Size o en 2 números después, muere uno de los personajes. Ajá, sí, Warpath. No, el hermano de Warpath. Thunderbird, efectivamente, que era el hermano de Warpath. Que también te ponían que era un personaje demasiado bravucón hasta cierto punto, ¿no? Ya sabes, que te cae mal, y pues hasta te da gusto que se vaya, ¿no? Pero de ahí en fuera no hubo ninguna modificación, sino hasta años después, de hecho, y lo hacen de una manera tan orgánica, sí. por precisamente culminando con todos los hechos que ocurren aquí en la saga de Fénix Oscura. Pues ya después vienen nuevos personajes, se van personajes inclusive, ¿no? Al final es una circulación, creo yo, normal dentro de pues lo que ocurre durante la madurez de un equipo de superhéroes, ¿no? Y algo así como que muy, muy de señalar es que pues, todos eran personajes de diferentes etnias. Sí. Eran personajes, una africana que precisamente después de esto se vuelve la líder de los hombres X. Tenemos a un canadiense, un poquito gruñoncito.
un ruso, tenemos un alemán católico. aparte. Tenemos un Claro. ruso, bonachón. Y cabe mencionar que en aquel entonces pues estaba plena la Guerra Fría, al menos cuando metieron a Sí, Coloso en los años sí, 70 efectivamente. y en los años 80 pues durísima también la Guerra Fría y Coloso era un fan favorite. Sí, de hecho a mí hasta la fecha, aunque el traje es raro, siento que es un poco raro. El Icónico, traje que pero raro. icónico, Sí. raro. Para mí ese es el traje definitivo de Coloso. Coloso. Vaya, Bueno, me te voy a pueden decir poner una cosa. diferentes trajes, pero ninguno le llega a ese, ¿no? Bueno, no puede, un traje de color que lo supera fue el de la serie de los 90, nada más usaba un pantalón de mezclilla, cabrón, y una camiseta blanca. Bueno, en algunos casos, pero ese es el Bueno, el recuerda que él era icónico. granjero. Aparte. Otra cosa muy Era interesante fanboy. de esta saga es que introdujo varios personajes, ¿no? Entre ellos Kitty Pryde, judía. Ujú. O sea, la verdad, había una gran, como dijo Tito, una gran diversidad de personajes. Y la Sí. verdad, esa ensalada era genial. Y no te tienen que decir, oye, yo soy judío, ¿eh? No. O, oye, yo soy de África. ¿Pero en dónde has visto eso? ¿Eso pasa? No. Perdón. No pasa. Pero fíjate que es algo muy importante lo que dices. Yo cuando pienso en Kitty, yo no pienso la superheroína mutante judía Kitty Pryde. No. No, es Kitty. Yo pienso en Kitty Siempre ves Pryde Kitty. y ya. Shadowcat, ¿Por qué? de hecho, ¿no? ¿Y por qué Sí. crees eso? Pues porque es una personaje que está bien escrita y que no basa todo su ser en soy judío. En esas No soy una características. etnia. O sea, Sí, no, bueno. ni al Bueno, caso. porque al final eso son características de los personajes, pero no el centro del personaje. Del ¿no? personaje. Y sí, como bien dice Perry, aparte de Kitty Pryde, hubo otros personajes que hoy en día tienen un legado bien importante en toda la mitología X-Men. Vamos a ir, siento yo, de lo menos a lo más. Bueno, Kitty es a punto y aparte. Pero Dazzler fue otro personaje que introdujeron durante la saga de Fénix. Tuvo mucho éxito en los años 80. Después, inclusive le dieron su propio cómic. Un dato curioso. Fíjense que el cómic de Dazzler fue el primer cómic que se vendió exclusivamente en tiendas de cómics. El cómic de Dazzler, el número 1 de Dazzler, fue el que ya no se vendía en el 7-Eleven o en los puestos de revistas y todo en Estados Unidos. Ese fue el primero. No recuerdo si fue en el 83, 80 y tantos. A ver, corrígeme, a lo mejor no me acuerdo bien, ¿no? Se supone que Dazzler era un personaje que lo habían hecho para vender discos. Sí, Sí, era una especie de... literalmente iban a hacer canciones, pero que la imagen de la cantante iba a ser el personaje del cómic. Sí. Sí, y yo creo que el problema fue que Dazzler llegó demasiado tarde, Ujú. porque llegó ya en 1980, cerradito. Sí. Ya había pasado la fiebre disco. Exacto. O sea, se les hizo muy tarde Ujú. para sacar a este personaje, que toda su parafernalia tiene que ver con lo disco. Sí. Entonces, quizá si hubieran hecho esto un poco antes, bueno, pues hubiera tenido un éxito mayor. Pero Dazzler hoy en día es un personaje secundario, a veces terciario, ya no tiene tanto impacto. De hecho, si mal no recuerdo, la sacaban con pareja con Longshot. Sí, ella era pareja Sí, de Longshot. y de hecho sí, yo no recuerdo así una historia interesante de Dazzler donde no estuviera con Longshot. Aparte, ¿qué sigue? Hellfire Club. El Hellfire Club, pues también una cosa que se ha dado con los X-Men y es parte de su mitología bien importante. Recordemos que ellos son los villanos de la película de First Class, bueno, específicamente Sebastian Shaw, Sí. y pues también es importante. Y Emma Frost. Y Emma Frost ya sería la última, te digo, sin Sí. contar a Kitty, que yo siento que Kitty pues, es la más importante de todos Sí. los personajes que introdujeron en la saga de Fénix Oscura. Ujú. Pero Emma Frost, pues es la que le seguiría, ¿no? Ha sido villana, ha sido aliada, ha sido pareja de Scott Summers, Sí. rival de Jean Grey. O sea, es un personaje muy importante, pero a mi particular punto de vista, yo creo que Kitty Pryde es más importante. Sí, no, yo estoy Claro. de acuerdo. Y aparte de todos ellos, digo, ahorita que mencionaste al Hellfire Club, pues tenemos que mencionar a Mastermind Ajá, sí. Ajá. y a Jason Wingard, Ajá. que siendo miembros del Hellfire Club, son el detonante de todo lo que ocurre en toda la saga. Sí, y al líder, ¿no? Como ya dijimos, a Sebastian Shaw. Todos esos personajes hoy en día siguen siendo relevantes, como dije, no tan importantes quizá, pero ¿qué les parece si platicamos ahora un poco de, ya en una manera concisa, de qué trata la saga de Fénix Oscura? ¿Por qué creen ustedes que haya tenido tanto impacto o qué representa para ustedes esta saga
desde su muy particular punto de vista. Se detona con la humanidad de los personajes, la fragilidad mental que tienen los personajes, en este caso el mismo personaje de Jean Grey, que siendo telépata, siendo telequinética, pues también tiene sus mismas inseguridades humanas, ¿no? Y con qué fragilidad y facilidad pueden jugar con todo su psique. Bueno, miren, yo tal vez me voy a extender un poco, por favor, si ven que me estoy pasando. Yo ¿Ya siempre, te pasaste? ya me pasé. Para mí, la saga de Ya voy Fénix suficiente. Oscura es la representación del deseo oculto del ser humano, ¿no? O sea, ¿por qué a ver, primero que nada, ¿por qué la Fuerza Fénix eligió a Jean Grey como su avatar? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, si el que haya leído la historia de Jean Grey toda su vida vivió reprimida por sus poderes, por su educación, por muchos factores, ¿no? Entonces, es más, cuando ella llega por primera vez al Instituto Javier, ella era una muchacha tímida, ella era una muchacha que no se llevaba con ellos, o sea, y a la larga, cuando por X o Y razón, por una situación, la Fuerza Fénix llega a la mente de Jean Grey, la misma Fuerza Fénix siente en ella una complejidad de emociones, amor, odio, deseo, o sea, un montón de miedos, todo, y dije, no, espérate, ¿pero qué es esto? Me encanta esto, o sea, entonces Jean Grey se vuelve una droga para la Fuerza Fénix, al grado de que no la quiere dejar ir, y ese fue el problema, ¿no? Que ya empezó la Fuerza Fénix a depender demasiado de Jean Grey, que hasta la fecha en cómics actuales lo siguen manejando. O sea, ha habido otros avatares que la Fuerza Fénix ha elegido, pero siempre como un amante obsesionado regresa con Jean Grey. Entonces, para mí, la saga de Fénix Oscura es la expresión máxima del deseo humano de expresar sus deseos, ¿no? Es más, miren, una escena importante de Wolverine, o Glotón, o como quieran llamarlo, ¡Guepardo! fue donde por primera vez vimos su lado feral, o sea, su lado berserker. Exactamente, cuando los X-Men son derrotados y él es el último que queda, hay una escena icónica donde dicen, ahora es mi turno, ¿no? O sea, vimos por primera vez al Wolverine que amamos, conocemos, y se ve, o sea, vemos la frustración. Por ejemplo, otra escena es la relación entre Lilandra y Xavier, ¿no? Ellos eran amantes y por esta situación se olvidan. Ella se da cuenta de que primero es su reino antes que el amor de su vida. O sea, a lo que quiero llegar es que hay una complejidad de emociones y subhistorias de relaciones y drama. Exacto, o sea, no puedo, o sea, pero buen drama. Estamos viendo aquí una historia muy compleja, o sea, muy interesante. Entonces, a ver, otra cosa que me llama mucho la atención, Asito dijo algo muy importante sobre lo del Hellfire Club, que esa situación fue el detonante de, ¿por qué? La Fuerza Fénix estaba un poco como que controlada por Jean Grey en ese momento, pero ¿cómo se llama? Mastermind. En el papel de Jason Wingard. Exactamente. Le muestra la desinhibe, la vuelve la Black Queen del Círculo Infierno, y ellos siempre, nunca te lo han puesto implícitamente, pero la mayoría de los miembros del Hellfire Club son como medios masoquistas en cuestiones, o sea, nomás imagínense, Emma Frost, la vestimenta que ella tenía era una representación como de una dominatrix, una más dominatrix, o menos, ¿no? Exactamente, y en cómics futuros lo han manejado, o sea, como que es una tendencia de ellos, ¿no? Entonces le muestran a la Fénix Oscura este lado oscuro, válgame la redundancia, y la Fuerza Fénix dice, no, espérate, esto está padrísimo, ¿no? Entonces ya es cuando ahí Jean Grey pierde el control total de la Fuerza Fénix. Ahorita ya nada más para así como que complementar todo lo que acabas de decir. Muchas de las cosas ya nos las habían aterrizado. Claro. O ya lo habían
mencionado mucho antes. Digo, ahorita estamos hablando de la saga de Fénix Oscura, pero no hay que olvidar que antes hubo una saga de Fénix. Sí, claro. Que es cuando por primera vez la fuerza Fénix le llega a Jean Grey, ¿no? Claro. Entonces hay muchas cosas que te establecieron desde entonces para llegar hasta ahorita, ¿no? Sí, sí. Y es por eso que para mí es muy significativa esta saga. La verdad, es por mi profesión, por lo que yo estudié, es una historia muy interesante. La verdad, la recomiendo plenamente. Y es la proyección del deseo humano. O sea, de desinhibirse, de no preocuparte por las consecuencias. Porque dentro de la historia, en un rampage de la Fuerza Fénix, ella destruye un sistema solar completo. Hizo un homicidio... genocidio. Que tuvo repercusiones más adelante. Que fue por eso que los Shi'ar la enjuiciaron, ¿no? Pero es algo que hasta la fecha Jean Grey le sigue atormentando. ¿No? Pero pues en ese momento la Fuerza Fénix era libre. No, y también la parte donde... yo recuerdo mucho la parte donde todos los... Bueno, no todos, pero muchos de los personajes Marvel, como por ejemplo los Cuatro Fantásticos, el Doctor Strange, el Silver Surfer, Spider-Man, en pequeños cuadros aparecen sintiendo que hay algo muy fuerte, ¿no? Que acaba de surgir, y es cuando la Fénix Oscura salió. Ahora, ya por último, para seguir al siguiente tema, el empoderamiento femenino, que ahorita todo el mundo lo está tocando, o sea... Que no hay personajes poderosos, que no hay que todos son creados, son limitados. Perdónenme, pero la Fénix Jean Grey fue un personaje... Sí, eso es falso. Fue un personaje femenino súper complejo, interesante, poderoso, y representa, bueno, al final, puede haber alguna de las personas que nos escuchen que no estén de acuerdo, pero... marcaron la liberación de la mujer, de desinhibiciones, de todo, o sea... Y sin ser engreída. Exactamente, a que, me encantó, o sea, yo creo que manejaron a un personaje complejo, un personaje real, que hasta la fecha sigue teniendo un impacto grandísimo, y creo yo que si todas las personas que actualmente les gustan todas esas... y voy a decir la palabra porquerías que están haciendo actualmente, y leyeran la saga de Fénix Oscura, dirían, ¿qué he estado viendo? Sí, porque es que estos cómics, junto con muchos otros del pasado, no te dicen y no se venden a sí mismos como solamente eso. No tokenizan o no se ponen la etiqueta de decir, somos esto y mírenos porque estamos diciendo esto. No, simplemente están contando una historia donde todo va orgánicamente puesto y de una manera no adoctrinante, siento yo. Y aparte, pues hecha por personas que tienen mucho talento. No sé si Tito quisiera agregar algo, pero al menos yo, una parte que me quedó mucho de la saga de Fénix original es las veces que los X-Men fueron derrotados. Son derrotados hay un montón de veces. O sea, en 10 números, 3 veces los azotan. 3 veces los derrotan y pues vaya, no se dejan vencer. O sea, ellos continúan y siguen peleando y no te plantean un equipo invencible, ¿no? Como muchas veces te lo hacen. Todos los equipos Marvel fuertes han sido derrotados en diferentes ocasiones, y hoy en día creo que ya no tanto te han puesto eso, como que ya llegan y ya por default ya hacen cualquier cosa y bueno, va a lo que sigue. Al menos es mi percepción, se me quedó muy grabado eso, y como dijo Peri hace rato, aquí dentro de esta saga fue donde Wolverine por fin tuvo sus cimientos como un personaje, como le dicen, badass, como alguien que no se anda con rodeos, que lo único que hace es asesinar a los... si es necesario, asesina y toma venganza y no teme utilizar ningún tipo de violencia extrema en contra de los enemigos que lo están atacando, y esto no era algo común antes en los cómics de superhéroes. No, de hecho, ahorita que mencionas exclusivamente a Wolverine, pues igual en ese momento todavía existía ese dejo de misterio de dónde venía el personaje, ¿no? Y por qué es así de bravucón, por qué busca pleitos, por qué todo esto, ¿no? Pero aquí ves que no solamente era un personaje bravucón, sino que de verdad era bueno en hacer lo que hace, ¿no? Mejor en lo que hace. Sí, ¿no?
Pero nuevamente aquí vemos el cómo van desarrollando todos y cada uno de los personajes porque se toman su tiempo para hacerlo. La verdad es que esa secuencia de acción completa desde el número anterior donde se deshacen de Wolverine, aumentan su masa y se va hasta el caño, literalmente lo mandan al sí. caño, y que él solito empieza a hacer lo necesario para que todos los hombres X puedan salir de haber estado con de haber sido presos por el Hellfire Club. Te da punta a cómo van armando el personaje para volverlo alguien lo suficientemente bueno como personaje para proyectarlo hacia más adelante, ¿no? Era un golpeador, era un táctico. Mucha gente olvida eso de Wolverine. Sí. O sea, mucha gente cree que solamente se lanza a los golpes, pero Wolverine es un arte marcialista. Él es el fighter de los X-Men. Es un arte marcialista, es estratega, ha estado en más guerras que cualquier X-Men. O sea, entonces en esta saga te están demostrando que él es más también tanto intelectual como táctico, como músculo, ¿no? Sí, digo, la verdad, es genial. Que eso es importante, ¿no? No es necesariamente un genio, pero pues, simplemente no es un idiota. No. Y es el mejor en lo que hace. Y lo que hace no es muy bonito. Y obviamente el factor más importante, yo creo, el final o lo que nos deja la saga de Fénix es el sacrificio. O sea, porque ella sabe que está mal lo que le está pasando y sabe que la única manera de detenerlo pues es sacrificándose a sí mismo. O sea, ese es el último bastión del héroe. O sea, ese sentimiento de autosacrificio, de que yo sé que esto está mal y tengo que detenerlo, y entonces así sea tu vida, lo pagas el precio con tal de hacer lo correcto a últimas. Y bueno, pues en la saga de Fénix Oscura esto pasa con Jean Grey. Ahora, ya para concluir, nos gustaría platicar un poquito acerca de las adaptaciones en los medios de la saga de Fénix Oscura. Yo creo que esto ha dejado, pues bueno, muchas interpretaciones. Obviamente no puedes tú, digámosle, adaptar al 100% esta saga. ¿Por qué? Pues porque lleva un bagaje de historias muy, muy amplio. Hasta ahorita lo han adaptado en la serie animada de los X-Men de los años 90. Ajá. Lo han adaptado en otras 2 series de animación, nada más que muy poquito le han dado como que chispazos muy leves en X-Men Evolution y en Wolverine and the X-Men. Es muy leve, la verdad, creo que en minutos lo han mencionado. Pero, sin embargo, ha tenido no una, 2 peliculotas que no han pues simple y sencillamente no han tenido el éxito esperado, no han logrado lo que se esperaba de la saga de Fénix Oscura, y ese fue su más grande, digamos, de punto de promoción. ¿Por qué? En X-Men 2, aquella que salió, ¿cuándo salió? ¿En el 2003? 2000. Ajá, 2003. Por ahí, yo creo que es la mejor de todas. Al final, pues te dejan ahí como que para la que viene ya va a salir Fénix, ¿no? Sí, esto fue súper raro. Al final de esa película sale un Fénix. O sea, sí, se ve por un eso Fénix. Sí, sale Fénix y te dicen... Y en la tercera parte hacen una porquería. Sí, esa película fue muy mala. Obviamente tuvo mucho que ver con la falta del director, sí, de Bryan Singer. Tuvo mucho que ver ahí. Pero X-Men Last Stand es lo más como que cercano que pudieron hacer a una saga de Fénix Oscura, y fue un flop total y absoluto. Pues todo lo quisieron hacer como que muy rápido, ¿no? Sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo en lo que dices de que el cambio de director fue lo peor. Porque de hecho, si mal no recuerdo, creo que el director terminó siendo el guion, el que había hecho el guión para la película. Digo, igual me equivoco, entonces igual. Y como nota curiosa, no, mentira. El escritor de esa película es el que se volvió el director de la nueva película que salió no hace mucho. Ah, ya. Y el director de aquella película, ahorita la verdad no sé a dónde fue a dar, ¿no? Esa película, pues tomemos en cuenta desde el punto de vista de que era Wolverine and the X-Men, como ya nos hicieron recalcar. Yo creo que no tiene tantos, digo, en
yo creo que tiene secuencias que son bastante rescatables, esa película. Sobre todo el opening que le hicieron, que fue en el Danger Room. Que yo creo que estuvo bastante interesante y un excelente easter egg, el que te ponen rodando la cabeza de un centinela. Y pues bueno, ya manejando un poco a cómo eran los X-Men junto con sus nuevos novatos en campo. La inclusión que tuvieron con Kitty Pryde, pues bueno, no estuvo mal. Tito, el Juggernaut, no quieras sacarle sangre a las piedras, por favor. Bueno, el caso es que vaya, hay muchos, yo creo que no todo es prescindible en esa película, y hay cosas que yo puedo rescatar. Es que saben que yo esa película no la percibo como una película de Fénix Oscura. O sea, no tuvo absolutamente nada de la historia. Simplemente fue una historia basada en donde la Jean Grey, ni siquiera llamada, bueno, sí la mencionan Fénix, ¿no? Una entidad, la segunda personalidad, ¿no? Creo que sí. Pero fíjate que la que ya de plano tuvo que entrar al 100% para intentarlo fue la de ahorita, la de Dark Phoenix. Y no sé qué opiniones puedan darme ustedes, pero definitivamente pocas veces se ha visto que una película de X-Men tenga un rechazo tan grande y un fracaso tan grande en taquilla. Yo creo que la última debió haber sido Wolverine Origins. Creo que esa fue la que tenía el puesto de la peorcita en cuanto a taquilla. No estoy seguro, pero creo que sí. Y ahorita esta, que venía tan bien, o sea, a mí me gustó tanto First Class, y también lo que vino, aunque pues bueno, hay gente que no tanto. Días de un futuro pasado me gustó. Ya Age of Apocalypse la pasas, nada más dices, bueno, ok, ya está bien. Pero aquí de plano, pues bueno, se dice que fue porque le tocó el cambio, ¿no? La transición de lo que es Fox a Disney. Y se dicen muchas cosas. Se dice que no querían hacer ver a Fénix como una entidad superpoderosa y una superheroína superpoderosa, porque pues para eso está la Capitana Marvel. Se dicen muchas ¿Cómo cosas. Le voy a robar cámara? Por Dios, cámara? Pero se dicen muchas cosas. No sé, ustedes qué opinión les merezca esta última saga de Dark Phoenix. Bueno, esta última película, pues es que todo viene desde la película anterior, ¿no? Cuando te establecen que Jean Grey tiene ese potencial para volverse alguien mucho más poderoso de lo que son todos los que están ahí en ese momento. Ajá. Yo creo que no la manejaron muy bien, o sea, a mi gusto no la manejaron muy bien. De por sí la película completa igual tiene sus secuencias que podría rescatar, pero en el overall, la de Apocalypse, X-Men Apocalypse, la verdad es que no es en general una buena película. Esta otra película, pues como que intentaron venderla mucho mejor de lo que terminó siendo, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo en todo lo que se dice en los medios. Sí, esta fue la película que le tocó la transición de Fox a Disney. También estaba marcada como que era la última película de los Hombres X. Y también así como que ya, termínala rápido. Hay muchas cosas que son demasiado apresuradas a lo largo de toda la película, ¿no? Hay cosas que son rescatables, sobre todo la verdad es que el casting de Sophie Turner como Jean Grey me pareció excelente. O sea, creo que ella hizo muy buen papel. O sea, dentro de lo que le dieron, ella hizo excelente su papel. Y pues por supuesto tienes a James McAvoy y a Michael Fassbender, que ambos por sí solos roban cámara. Hay secuencias y hay personajes que a lo mejor puedes prescindir o que... Muchos. De hecho, aunque quieren posicionarte un poquito a Cíclope, que hasta cierto punto lo manejan bien, pasa a segundo o tercer plano, y no es por el actor, sino yo creo que es por el papel que le dieron en la película, ¿no? Todo lo que le llamarían el tercer acto, o sea, ya el clímax y el cierre de la película, se nota que lo cambiaron a fuerzas. Antes, la película creo que está dividida en dos partes. Una que empieza interesante y que poquito a poquito se va cayendo. La película hasta que llegan, porque pues bueno, spoiler alert, si no la han visto, pues bueno, pues ya saben, pues ahí se los voy a aguar. Al personaje que matan y que
termina siendo como que detonante para que Jean sea de esa transición al lado oscuro, es a Mystique. Mystique, que es un personaje que desde X-Men First Class te lo han manejado ya más como un personaje protagónico en lugar de un henchman. Aquí obviamente la actriz, Jennifer Lawrence, pues se nota que ya dice, ya me quiero ir, ¿no? Aunque sus intervenciones entre ella y James McAvoy, o sea, Charles y Mystique, que aquí te ponen que son foster siblings, hermanos adoptivos, ¿no? Es buena. Inclusive hay una escena donde muchos la acusaron a la escena de ser mucho del girl power, pero dentro de la escena se vale, o sea, yo creo que está justificado que haya tenido ese diálogo, deberíamos de llamarlos mujeres X. Fíjate que sí, en efecto, yo creo que pudo haber tenido validez, pero el problema es que, como dice el dicho, tanto va el cántaro al agua que acaba por romperse. Y ahorita ya nos tienen a todos hartos con esas tonterías bueno, ya sabemos de qué, ¿no? De lo políticamente correcto y todo eso. Entonces, si con eso es con lo que te promueven la película, pues, porque salió en los cortos, pues como que va ciscado, ¿no? Sí, salió en los cortos. Salió en un corto, la verdad no me acuerdo si salió en un corto, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, viéndolo en la película, ya digamos que da lugar, pasa, ¿no? O sea, si tú ya te sentaste a ver la película, tú sabes que la secuencia viene como epílogo de una secuencia anterior, que la verdad es una secuencia muy buena, que es un rescate que tienen los hombres X a un transbordador en el espacio. Una secuencia excelente que es donde la Fuerza Fénix se le mete a Jean Grey. Toda esa secuencia es excelente. Desde el momento en que matan a este personaje y ya se vuelve loca, digamos, o se pasa al lado oscuro Jean Grey, ya la misma trama empieza a hacer y va tantito para arriba, después para abajo, para arriba, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, y después nos vamos hasta abajo, ¿no? Entonces, la película, pues si no es necesario que la vean, pero si quieren darle una conclusión a los Hombres X o al universo de los Hombres X, que inició desde el año 2000 con la película de X-Men de Bryan Singer, con Hugh Jackman, que pues lo posicionó como el actor que es hoy día. Esta película pues la puedes ver para darle el final a esa saga, pero desafortunadamente no es una buena película como tal, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Pues mire, yo nada más si estamos hablando de una versión si quieren ver una versión buena de la saga de Fénix Oscura, yo creo que mejor les recomiendo ver la serie de los 90. Ajá, una adaptación animada, tú dices algo así. Sí, la serie de X-Men de los 90. Lo que dice Tito, la verdad, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo de la película. Si quieren verla, adelante. Para concluir toda la historia que ha ocurrido desde la película de X-Men de Hugh Jackman, punto. Pero no es una película necesaria para tu repertorio. Mi conclusión a todo esto sería que lo que les recomiendo es que lean el cómic. Mejor ya. Pues pueden ir a su Sanborns más cercano y comprarse el TPB que te están vendiendo ahí, que es una edición hermosa. Sí, así es. Súper recomendada, ¿no? Justo cuando estamos grabando este podcast, esta edición se encuentra a la venta en Sanborns principalmente. Así que, bueno, pues lo recomendamos muchísimo, muchísimo. Y, bueno, pues si gustan agregar algo para concluir. Por supuesto, digo, ya así como caso curioso, precisamente hoy que estamos grabando el programa, hoy es cumpleaños de John Byrne. Así es, claro. Así es, un gran artista. Yo siempre lo tendré fácil en mi top 3, fácil. No, yo creo que ya para mí, yo creo que ya no es cuestión de top, ¿no? Ya pasa un punto en el que es John Byrne. Es John Byrne, o sea, simplemente digamos que se vuelven leyenda, por así decirlo. O sea, simplemente eso, ¿no? No sé que hay mejores artistas hoy día, claro. A lo mejor sé que hay peores, pero que son competentes, pero el estilo de dibujo de John Byrne en todas sus historias, Los Cuatro Fantásticos, Los Hombres X, Superman, Namor, Los Vengadores, todas ellas
pues yo crecí con ellas, ¿no? Entonces digo, por supuesto que para mí ya está en otro nivel, ¿no? Claro, y aparte, obviamente yo invito a las personas que nos están escuchando que no se queden solamente con la opinión que estamos dando. Nosotros damos una opinión de John Byrne y del dibujo de él porque crecimos con él, como dijo Tito. Pero si gustan, hagan la comparativa con muchos dibujantes actuales. Yo estoy de acuerdo, hay mejores, hay peores, pero John Byrne tiene un estilo totalmente único. Y bueno, pues sin más ni más, con esto concluimos la edición de hoy de Comics Men, el podcast del multiverso, después de haber hablado de la saga de Fénix Oscura. Se despide su amigo Paco. Yo fui Tito, Peri. Hasta la próxima. Y con esto llegamos al final de la presente emisión de Comics Men, el podcast del multiverso. Les agradecemos infinitamente su fantástica compañía y les recordamos nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Comics Men Podcast. Síganos por Twitter en @ComicsMenPodcast. Pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en formato portátil en las plataformas iVoox y iTunes. Si el contenido es de su agrado, por favor compártanlo. Y recuerden, nos veremos en el siguiente universo.